No sé si se puede beber. Lo vamos a probar. Los mejores resultados siempre están en el horizonte más lejano. Problema que le sucede a mucha gente, que no es capaz de ver más allá de 1 metro. Bienvenidos al segundo capítulo, al tercer vídeo de esta serie de teoría de entrenamiento de este canal. Así que recordarás que en el capítulo piloto, en el 0, hablamos de 3 conceptos fundamentales para que me entendáis cuando hable. En el primer capítulo ya de la serie empezamos a hablar sobre el proceso de entrenamiento, que eran 5 pasos, y en este vídeo vamos a hablar de los principios de entrenamiento. ¿Qué son los principios de entrenamiento? Bueno, antes de nada, fijaos dónde estoy. Hoy os he traído una nueva cala, a una nueva playita. Y bueno, ¿qué son los principios de entrenamiento? Vamos a decir que los principios de entrenamiento son esas leyes fundamentales por las cuales cualquier atleta que quiera mejorar su rendimiento va a tener que seguir sí o sí si quiere hacerlo y no lesionarse por el camino, o si quieres conseguir tu máximo rendimiento, evidentemente. Si buscáis en internet no vais a encontrar 15. En este vídeo os voy a traer 15 principios fundamentales. Va a haber gente que os diga que hay 7, va a haber gente que os diga que hay 10. Bueno, en cada sitio vais a encontrar una cosa diferente. Yo en mi caso, según lo que he estudiado y según lo que he conseguido sacar fuera, he encontrado que hay 15, o de alguna manera explicando 15 es como mejor matizo las cosas, porque es cierto que se podrían agrupar conceptos, pero vamos a decir que si ampliamos el número de principios que hay, vamos a poder entender mucho mejor lo que es el fenómeno del rendimiento deportivo, el rendimiento físico. El primer principio es la unidad funcional. ¿Qué quiere decir unidad funcional? Unidad como unión y función pues como toma de control. Quiere decir que la persona que esté planificando los entrenamientos tiene que funcionar como un punto de mando. ¿Y qué hace un punto de mando? Pues observa todo el horizonte, tiene que entender todo lo que rodea al sujeto y tiene que integrar toda la diferente información. Es decir, el atleta no es una máquina a la cual se le exprime con unos números y unas cargas de entrenamiento. El atleta es una persona y el mundo del entrenamiento físico es un área multidimensional. No solamente tenemos que saber sobre teoría de entrenamiento, tenemos que también saber sobre psicología de las personas. Cómo podemos hacer que una persona se adhiera más a un plan. O, por ejemplo, tenemos que saber también sobre nutrición, o tenemos que saber también sobre biomecánica o fisiología, porque son cosas que vamos a decir que nuestro campo es un campo multidimensional. No es suficiente con simplemente cuantificar cargas de entrenamiento y mandárselas a la persona. Tenemos que tener de alguna forma un entendimiento muchísimo más amplio y luego integrárselo en el atleta. Vale, ya está roto. Segundo principio de entrenamiento. Principio de participación activa y consciencia. ¿Qué quiere decir participación activa y qué quiere decir consciencia? Participación activa quiere decir que el atleta tiene que ser un sujeto activo dentro de la planificación. Esto quiere decir que cuando se prepare la planificación, él tendría que estar ahí para dar de alguna forma su punto de vista. Pues este ejercicio no me gusta, este tipo de ejercicios me gustaría meter mucho más. La verdad que cuando hago este ejercicio no encuentro el rango de movilidad adecuado y tendría que realizar algún trabajo extra de movilidad, pues por ejemplo para la sentadilla. Tiene que haber ahí una comunicación entre atleta y entrenador. Entonces eso quiere decir participación activa, que cuando se haga la planificación de alguna manera él esté ahí. Y esto nos lleva al segundo punto, a la parte de la consciencia en el principio de entrenamiento. ¿Qué quiere decir que sea consciente? Que ser consciente de algo es que se esté dando cuenta por qué está haciendo lo que está haciendo. Es decir, cuando una persona no entiende por qué hace lo que está haciendo, deja de hacerlo. O si está forzado a hacerlo, lo hace, pero a mucha desgana y los resultados no serán buenos. Es muy importante que el atleta entienda por qué hace ciertos ejercicios, por qué no los hace, por qué hace ciertos ejercicios, cómo los hace y por qué no los hace como no los hace. ¿Me explico? Es decir, tiene que entender por qué hace lo que hace dentro de la planificación y tiene que haber de alguna forma ayudado al entrenador a planificar. Tercer principio, principio de desarrollo multilateral. Esto quiere decir que nosotros, dentro de la planificación, si visteis el anterior vídeo, os acordáis el tema de los objetivos, nosotros tenemos unos objetivos específicos, eso es cierto, pero para acercarnos a esos objetivos, digamos que esos objetivos se traducen en contenidos, ¿no? Nosotros para trabajar un contenido, imagínate que quieres trabajar la fuerza la puedes trabajar de diferentes formas. Imagínate que tú tienes que trabajar la fuerza en el press de banca, pues para mejorar el press de banca
puedes hacer solamente press de banca o puedes hacer press de banca y cruces de poleas, ¿no? Es decir, estás trabajando yendo hacia el mismo contenido, pero desde dos caminos diferentes. Entonces, la multilateralidad se refiere a esto, se refiere a que es cierto que hay que ser específicos, y eso es otro principio de entrenamiento que ahora vamos a ver, pero es muy interesante que cuando vayamos a trabajar contenidos lo hagamos también acompañado de otros contenidos extra. Por el simple hecho de que cualquier organismo humano o cualquier organismo animal no somos sistemas independientes, es decir, el sistema nervioso no puede vivir sin el aparato locomotor y viceversa, ni cualquiera de los órganos puede vivir sin el resto de cosas. Somos organismos multidimensionales para empezar, y dentro de cada dimensión probablemente haya diferentes apartados. Entonces, si quieres trabajar la fuerza, seguramente sea muy interesante meter alguna otra capacidad. Si quieres trabajar alguna habilidad, pues a lo mejor te conviene también trabajar otro tipo de habilidades, o si vas a trabajar la coordinación y la velocidad, pues que trabajes también la fuerza. Es decir, eso cada uno lo irá viendo y lo irá valorando, pero la cuestión es esa. Es muy interesante trabajar diferentes contenidos al mismo tiempo en algunas ocasiones. Y bueno, ya también para decirlo, cuando vamos a trabajar diferentes contenidos, estos principios son cosas que hay que saber, pero no son cosas que haya que llevar siempre a rajatabla. Que vayas a trabajar la resistencia en una planificación de fuerza con objetivo de fuerza no quiere decir que tengas que hacer siempre resistencia, ni que tengas que hacer flexibilidad también, no quiere decir eso. Pero sobre todo, una cosa muy importante es que vayamos siempre de lo general a lo específico. Es decir, esto de la multilateralidad pues sería más interesante trabajarlo al principio de la planificación. ¿Por qué? Porque estamos al principio de la planificación, entonces es cuando tenemos que meter este tipo de cosas. De lo general a lo específico siempre. Está roto ya. Por aquí. Cuarto principio de estímulo eficaz, que tenemos un umbral mínimo en el cual un estímulo es eficaz para generar adaptaciones, y tenemos un umbral máximo, es como una campana de Gauss. Entonces tenemos también un umbral máximo en el cual las adaptaciones en relación al trabajo que estamos haciendo empiezan a decaer. Vamos a poner un ejemplo así tonto para que nos entendamos. Imagínate que para ganar fuerza el volumen efectivo está en una serie al día de gran intensidad. Pues menos de una serie no sería eficaz. Más de 2 series pues seguiría siendo eficaz, pero a medida que vayamos añadiendo más series dejaríamos de ganar tanta fuerza como si hiciésemos uno. Quinto principio de entrenamiento, principio de especificidad. ¿Qué quiere decir la especificidad? Pues muy sencillo, que no es especialidad. Especializarse querría decir especializarte en algún área, en alguna disciplina deportiva. En este caso lo que queremos decir es especificidad, que lo que quiere decir es básicamente que si tú vas a competir en unas condiciones en concreto, que tienes que entrenar en esas condiciones en concreto. Básicamente, es tan sencillo como eso, replicar las condiciones de competición en tus entrenamientos. Evidentemente, esto no lo vas a hacer siempre desde el principio de la planificación, pero es algo que de cara a cuando llegue la competición o cuando esté llegando el final de la planificación, tienes que saber. Ponemos ejemplos, si vas a correr una maratón y resulta que la maratón está a 3.000 kilómetros de altura y vas a correr 10 grados bajo cero y vas a correr en roca, como estoy yo ahora, que estos son todo piedras, es una playa de arenas, es una playa de rocas y de piedras, ¿qué sentido tiene que tú te vayas a Abu Dhabi, a un desierto, a correr? Estás corriendo en arena con calor a nivel del mar y luego resulta que tu competición está a 3.000 kilómetros de altura, está a 10 grados bajo cero y vas a correr en piedra. Pues no tiene ningún sentido. En los dos casos a lo mejor estás trabajando la zona de entrenamiento correcta. Las zonas de entrenamiento ya las hablaremos. Pero bueno, a lo mejor estás trabajando lo aeróbico, o sea, lo que es fisiológicamente lo estás trabajando maquinón. Lo estás trabajando perfecto. Mismas pulsaciones, mismo todo. Pero resulta que el día de la competición tienes un clima diferente, tienes un escenario diferente y evidentemente no vas a rendir. Pues esto es lo mismo. Si tú el día de la competición vas a competir con unas normas y vas a competir con un escenario, pues tienes que replicar eso antes o después en tu planificación, lo vas a tener que realizar. Pues eso quiere decir este principio de entrenamiento de especificidad. Principio número 6, principio de individualización. Esto es un poco de lo anterior, pero en vez de fijarnos tanto en el exterior, ahora nos vamos a fijar en el interior. En el principio de especificidad, nosotros nos estamos especificando a las condiciones externas, pero en el principio de individualización, a lo que nos estamos amoldando es a las condiciones internas del sujeto. Yo, que quiero entrenar fuerza, igual tengo que entrenar un poco diferente a como Juan quiere entrenar fuerza. ¿Por qué? Porque Juan es Juan y yo soy yo. Los dos estamos entrenando fuerza, pero Juan es Juan y yo soy yo. Entonces, eso es lo que quiere decir. A lo mejor a mí me falta un brazo y no puedo hacer press de banca, pero sí que puedo hacer unos cruces de poleas unilaterales, ¿no? Esto y el anterior principio, pues es que llega a cualquier sitio. Es decir,
Estos son ejemplos tontos, pero cualquier cosa que pueda darse en el entorno externo o en el entorno interno de un sujeto, cualquier tipo de esas cosas son cosas a las que nos tenemos que amoldar. Y tendréis que echar la imaginación y ser vosotros inteligentes cuando hagáis la preparación y ser buenos observadores sobre todo. Principio número 7, principio de variedad. Básicamente en este principio lo que nos recuerda es que no tenemos que aburrir a la persona con la especificidad ni aburrir siempre con los mismos ejercicios, es decir, que todos los caminos pueden llevar a Roma. Pues a lo mejor si tenemos que trabajar la coordinación en un grupo de niños o en un grupo de adultos, lo que sea, pues en vez de trabajar la coordinación con ejercicios analíticos de coordinación, pues lo podemos hacer a través de juegos. Eso se refiere a la variedad. Esto lo que quiere decir es que las habilidades y las capacidades se pueden trabajar de 1000 formas diferentes y que no hay que hacerlo todo de manera analítica ultra mega profesional. Hay 1000 maneras de acercarse al mismo contenido, a la misma capacidad, a la misma habilidad. Hay que echarle un poco de imaginación y ofrecerle un poco a la persona, un poco de variedad. Por un motivo muy importante, y es que necesitamos que la persona esté adherida al plan. Entonces, es por eso, sobre todo. Principio número 8, principio de periodización o de modulación del entrenamiento. Esto lo que quiere decir es que nosotros al sujeto le vamos a plantear una carga de entrenamiento, evidentemente. Pero esta carga de entrenamiento, imagínate que nosotros tenemos que hacer una planificación de un año y la persona va a hacer 1000 series efectivas. Es un ejemplo tonto. Pero bueno, imagínate que en un año tiene que hacer 1000 series efectivas de lo que tenga que hacer. Resulta que le pones 1000 series el primer día y el resto de los 364 días del año no le pones ninguna repetición ni ninguna serie. Entonces no tiene ningún sentido. La priorización a lo que se refiere es que tenemos que generar estructuras dentro del tiempo, es decir, pues vamos a generar unas estructuras más grandes, menos grandes, a menos grandes. Estas estructuras, ¿cuáles son? Ya las veremos más adelante, pero son los macrociclos, los microciclos, los mesociclos, etc. Todo este tipo de cosas. Entonces, lo que quiere decir este principio es, tiene que haber estructuras dentro de tu planificación y luego la carga de entrenamiento tiene que repartirse inteligentemente dentro de cada estructura. Principio de continuo de adaptación. Este principio no lo vais a encontrar en ningún otro lado. Le he puesto yo el nombre, aunque no sé si el concepto existirá. Lo que quiero decir con el principio de continuo de adaptación es que la desadaptación en sí misma no existe. Que de hecho, si miráis en la bibliografía vais a encontrar que el principio de reversibilidad o el principio de desadaptación es algo que existe. Y yo es un punto que entiendo, es decir, que una persona cuando deja de entrenar pues pierde las adaptaciones. Pero en realidad perder adaptaciones es algo que nunca va a ocurrir. Nosotros podemos perder parte de la forma física, pero después de un periodo de entrenamiento siempre va a haber adaptaciones remanentes y van a haber adaptaciones que no se van a ir. Como, yo que sé, pues por ejemplo, parte de la hipertrofia o la donación de los mionúcleos en la célula muscular o la fortaleza de algunos tendones. Ese tipo de cosas no se van a perder, incluso cambios estructurales a nivel del sistema nervioso. Todo eso, hay muchas cosas que no se pierden. En realidad, el continuum de adaptación lo que quiere decir es que nosotros cuando dejamos de entrenar no nos estamos desadaptando, el cuerpo siempre se está adaptando. Entonces cuando dejamos de entrenar lo que está ocurriendo es que nos estamos readaptando al nuevo entorno. ¿Y cuál es el nuevo entorno? Pues es un entorno en el que no entrenamos. Va a haber parte de esas adaptaciones que hemos ganado durante ese tiempo que se van a quedar, otras se van a ir. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Pues por algo muy sencillo, y es que necesitamos tener épocas de adaptación hacia la desadaptación, es decir, tenemos que tener épocas de descanso. Y es algo importante, por una cosa muy importante, como es el siguiente principio de entrenamiento, que es la reserva de adaptación. Punto número 10, reserva de adaptación. Este principio lo que nos recuerda es que el cuerpo humano tiene un límite para adaptarse en cierto tiempo. Es decir, tenemos unas reservas adaptativas, tenemos una capacidad para adaptarnos en cierto tiempo, que el cuerpo tiene una capacidad máxima para adaptarse. Entonces, hay un momento en el que seguir exprimiendo y seguir exprimiendo y seguir exprimiendo no nos va a dar más adaptaciones y lo único que va a hacer es agotar la maquinaria. Lo vamos a probar. Aquí Andoni del futuro, unos cuantos meses después del viaje a Bali, que estoy enseñando en la serie del Camino del Atleta. Así que te lo dejo por aquí arriba, la serie completa. No vengo a decirte esto, vengo a decirte que los últimos 5 principios de entrenamiento los vas a poder encontrar en Patreon.
Sé que a mucha gente no le va a gustar esto, pero también tienes que entenderme. Estoy dedicándole muchísimas horas a crear contenido, a grabarlo, a editarlo, a escribir los guiones. Le he metido muchas horas a formarme, dinero en la universidad, horas de estudio y estoy regalando muchísimo conocimiento. Qué menos que algunos de los vídeos los monetice de esta forma. Igualmente, si no quieres gastarte dinero, te recomiendo que veas toda la serie porque esto no lo voy a hacer en todos los vídeos. Lo haré en algunos vídeos y de forma puntual. Así que si quieres dar un salto extra en tu conocimiento, te dejo en el primer link el Patreon y si no, te dejo el siguiente capítulo de la serie. Y en pantalla os estaré dejando el próximo capítulo, que vamos a hablar sobre los 3 objetivos principales, que básicamente son 3 cosas que van a modular toda nuestra planificación. En este vídeo de hoy hemos estado hablando sobre el porqué de las cosas, pero en el siguiente vídeo vamos a hablar del para qué estamos haciendo las cosas. Así que dadle clic al vídeo y yo os voy a dejar con este paisaje. ¿Quieres darle al vídeo?